Hola, hoy quiero hablarte de un versículo en particular, Judas 1:23. Te lo voy a leer para comenzar. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y de este último pedacito, tristemente hoy la mayoría, pastores, enseñan que ponernos ropa usada por algún pecador nos contamina a nosotros, ¿sí? En el tenor y concordando con doctrinas que se enseñan así, como que el pecado es como si fuera gripa y se pasa a las personas, ¿no? O como lo que los demonios habitan ropa. Y entonces si te pones aquella ropa, pues el demonio se te va a pegar igual como si fuera el voto o algo así, ¿no? El pecado no se pasa así a las personas. El pecado tampoco se hereda. El pecado es un acto, es un hecho, ¿okay? Es lo que enseña la Biblia. El pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. El pecado es hacer algo que Dios prohíbe o bien no hacer algo que Dios manda. Eso es lo que es pecado. Pero entonces, ¿qué enseña Judas 1:23? La propuesta que yo siempre tengo para ti es, para entender un versículo, un capítulo, hay que seguir unas reglas de interpretación. Hay varias reglas que aplicar, pero siempre hay dos principales que nos sacarían. Con que aplicásemos estas dos, saldríamos de tantos errores, ¿sí? Primero, para saber, por ejemplo, cómo se meten los demonios a las personas, porque los demonios sí poseen personas, hay que leer por la Biblia todo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis sobre este tema de los demonios. Esto se llama hacer teología sistemática. No podemos llegar a conclusiones ni formar doctrinas en nuestra mente con un solo versículo. Esto es lo más errado que puede hacer cualquier persona y tristemente es lo que pasa hoy en el cristianismo. Doctrinas de un versículo. Ahora bien, para entender cada versículo correctamente, hay que leerlo y estudiarlo dentro de todo su contexto. ¿Sí? ¿Qué es el contexto del verso que queremos entender? Versículos antes o versículos posteriores, por lo menos. Aunque lo más recomendable es leer libros completos, cartas completas, para poder entender, para poder tener el contexto general de la carta. Y eso es lo que vamos a hacer con Judas 1, porque es solo un capítulo de Judas. Hermano, si no leemos ya Judas, la carta de Judas completa, pues ¿qué vamos a leer? ¿Sí? Pero es lo que yo te invito. Acompáñame con tu Biblia y vamos a leer Judas 1:1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ve separando la carta. Mira cómo aquí está dando el saludo. Y en el saludo ya nos dice a quién la dirige. A los santificados, es decir, a los hermanos, ¿sí? A los cristianos. ¿Ok? En el 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este nos dice cuál es el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito? Exhortarnos. ¿A qué? A que contiendan, a que presenten batalla por la fe. ¿Sí? Eso nos está mandando Judas. Hay que pelear por la fe, hay que defender la fe. ¿Por qué pide esto? Mira del 4 en adelante. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, les pide que contiendan, que no estén callados. ¿Cómo es la contienda del cristiano? Predicando. ¿Cómo? Enseñando lo correcto. Y luego nos dice en el 4, ¿por qué? Porque hay muchos falsos pastores. ¿Sí? Y esto es un peligro. Mira ahorita que leamos el 5. Es un peligro. ¿Por qué? Porque desvían a las personas. Oye, pero ya eran convertidos. Se pueden perder. Miren el 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, habiendo salvado al pueblo, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, por eso te mando que defiendas la fe. ¿Por qué? Porque pueden perderse, ¿sí? Y después sigue hablando de los falsos. Dice en el 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. 9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, sigue hablando de los falsos, de cuantas cosas no conocen. 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Si te fijas de lo que está hablando. Y sigue hablando de los falsos. Dice en el 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esos son ellos. Y luego dice en el 1:17, pero vosotros, ¿sí? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Es decir, acuérdense de algo. Dice el 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Es decir, acuérdense que esto fue anunciado. Nos lo decían que iban a pasar. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando dijo Pablo que cuando yo me vaya se levantarán de adentro de ustedes hombres malvados? Bueno, ya se levantaron. Y sigue en el 1:20. Pero vosotros, otra vez, amados, otra vez a los que dirigió la carta, a los cristianos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y les da instrucciones. Mírala en el 1:21. Conservaos en el amor de Dios. Es decir, a ustedes no puede desviarlo esta predicación de ellos, ¿verdad? Ustedes conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, manténganse firmes. Y luego va a mandar a hacer la mayor instrucción. De esto se trata la carta. Pero recuerda cómo comenzamos la carta. El propósito. Exhorto a que contiendan ardientemente por la fe. Y esto que sigue se liga a eso. Si te fijas, la carta en medio lo que tuvo es hablar de los que están predicando la falsa doctrina.
pero el propósito es que contiendan por la fe, y aquí nos dice qué hacer. 1:22, a los que dudan, convencedlos. Y aquí es donde comienza a ser útil todo el contexto. Si puedes hacer un resumen de lo que hemos leído de la cartita. Primero los saludó, después les dijo, contiendan por la fe. Luego les dijo, ¿por qué? Porque hay muchos falsos predicando falsas doctrinas. Ve imaginando el cuadro, un pueblo que se le está predicando falsa doctrina. ¿Qué pasa cuando somos expuestos a falsa doctrina? Unos no la creemos, estamos firmes. A esos les está escribiendo la carta Judas. Y a ellos es a los que manda a pelear por la fe. Dos, ¿quién hay? Los que dudan. ¿Qué hay que hacer? Convencerlos. ¿Cómo? Explicándoles otra vez, enseñándoles. Hay que convencerlos otra vez. ¿Qué otro tipo de persona hay? Los que ya fueron convencidos. Los que ya se perdieron. ¿Qué hay que hacer con ellos? Dice el 1:23. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Sí? De eso trata la carta. Y luego dice, y a otros, hay otro tipo de personas. Ahora imagina tú el cuadro general. ¿Qué tipo de persona queda? Están los que predican falsa doctrina. Están los cristianos firmes, que es a los que escribe Judas. Están los que están dudando, que dice que los convenzamos. Están los que ya fueron arrastrados y nos dice que los arranquemos del fuego. ¿Qué otro tipo de persona hay? Es el mundano general. ¿Sí? El mundano general. Por eso dice, y a otros, es a este mundano, tened misericordia con temor. ¿Sí? Es decir, tenemos que ir a hablar a los hermanos que tienen dudas, tenemos que ir a hablar a los que ya convencieron y tenemos que ir a hablar al mundo en general. Tener misericordia. ¿Pero cómo? Con temor. Con temor. ¿Sí? A los que dudan, convencerlos. Los que ya se perdieron, arrebatarlos del fuego. Y a todos los demás hay que tener misericordia. Misericordia. Hay que predicarles también, hay que intentar salvarles también. ¿Sí? Pero hacerlo con temor, como todo lo que hacemos para Dios, con temor, teniendo misericordia de ellos, pero no siendo partícipes con ellos de sus pecados, sino aborreciendo el pecado. Y luego dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, que es la frasecita que nos trajo a estudiar Judas 1. Leyendo todo el contexto, mi hermano, ¿qué te parece que significa? Que no compremos ropa usada, ¿en verdad? ¿Que se nos va a pegar el demonio, en verdad? Lo que está diciendo otra vez, que hay unos predicando falsa doctrina, que contendamos por la fe, que no estemos callados, que prediquemos. ¿A quién? A los que dudan, hay que convencerlos. A los que ya convencieron, hay que ir a arrancárselos. Y después está todos los demás. A ellos hay que tener misericordia, ¿sí? Pero no quiere decir que aceptemos o que nos hagamos parte de sus pecados. No los aceptamos, aborrecemos su pecado, aborrecemos aún su ropa. Cuando se usa el término aún, quiere decir que hay algo más que aborrecer, quiere decir que hubo algo antes que aborrecer también. Es decir, aún está agregando algo. Aún es como decir también. Aún es como decir además. Miren el Salmo 38:10. Dice, palpita mi corazón, coma, mis fuerzas me abandonan, coma, y aún la luz de mis ojos se ha ido. Es decir, aún está agregando algo. Es como decir, y también la luz de mis ojos se ha ido, y además la luz de mis ojos se ha ido. Así se usa la palabrita aún. Hay otro pasaje donde dice, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Es decir, todos los pecados, más los que me son ocultos, también de los que me son ocultos. Así se usa la palabra aún. Y aquí lo que está diciendo, que aborrecemos todo, aún la ropa contaminada por su carne. La aborrecemos, ¿sí? Porque aborrecemos su pecado,
Aborrecemos las cosas del mundo. Aborrecemos todo lo que es del mundo. No solo, aborrecemos la ropa del mundo. Aborrecemos las cosas del mundo, las prácticas del mundo. Dice Santiago 4:4, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Dice además, primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nos está mandando a predicarle también al mundo, pero a no contaminarnos con el mundo. Jesús dijo cuando oró por nosotros, allá por Juan 17, no son del mundo, no son del mundo, pero no ruego que los quites del mundo. Eso es lo que oró Jesús por nosotros, que está diciendo que no nos contaminemos con el mundo, pero estamos en el mundo, ¿sí? No sé si veas otra vez la carta. Nos está diciendo que hay gente predicando falsa doctrina y a los cristianos verdaderos nos manda salir a predicar. A los que dudan, convencerlos. A los que ya convencieron, ya pertenecen a una religión falsa, hay que ir a arrancarlos del fuego. Y al mundo en general hay que ir, hay que tener misericordia, pero ojo, con temor, dice con temor. Y luego no, es como un mandamiento, aborreciendo. Es decir, tienes que aborrecer todo. Tienes que aborrecer sus prácticas. Tienes que aborrecer lo que a ellos les gusta. Tienes que aborrecer su dinero. Tienes que aborrecer sus cosas materiales. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero no a ellos. A ellos hay que tener misericordia con temor. Eso es lo que está diciendo. Es como decir, aborrecemos todo, pero a la persona hay que tenerle misericordia. Ahora miren todo el contexto. Imagínate la otra interpretación con la que empezamos. Hay unos falsos predicando. Ustedes también prediquen. A unos convénzalos, a otros hay que salvar. A otros tengan misericordia. Y un último consejo. No vayan a comprar ropita usada porque se les puede pegar el pecado. No encaja, mi hermano, no encaja, ¿sí? Si te fijas, de los que dicen que aborrezcamos aún su ropa, la ropa contaminada con su carne, es la misma persona de la que nos dice que tengamos misericordia con temor. No se te olvide. De otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, es decir, está ligada. Entonces vamos sostengamos la interpretación, ¿sí? A los que dudan, convénzalos. A los que perdidos, arránquenlos del fuego. Y de otros tengan misericordia. Pero aborrezcan sus ropas. Si se las quieren vender, pues no se la vayan a comprar. Aborrezcan. No encaja tampoco. En ningún lado habla de demonios en la ropa, ni de pecado en la ropa que se pega, ¿sí? Otra vez resumamos la carta. La carta los exhorta a predicar, porque hay falsos predicando doctrinas falsas, ¿sí? Entonces lo que dice, a los que ya les metieron duda, hay que convencerlos otra vez. A los que ya nos arrancaron, hay que írselos a arrancar nosotros, arrancarlos del fuego. Y a todos los demás, hay que tener misericordia, con temor, misericordia por ellos, ¿sí? Dios los ama, pero sus prácticas no podemos participar. Lo que ellos aman, nosotros aborrecemos. Lo que ama el mundo, el cristiano lo aborrece, o debería de aborrecerlo. Tal vez hoy te suene raro, porque se nos ha vendido un cristianismo contaminado por el mundo. Pero el cristianismo es todo lo contrario, es separación del mundo. Aborrecemos sus prácticas, aborrecemos tras lo que ellos andan, lo que a ellos les gusta. Pero de ellos hay que tener misericordia, con temor, ¿sí? Eso es lo que significa. Y al último se despide en el 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria
con alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Verdad que cambian las cosas cuando leemos todo el contexto? Ponlo en práctica, hermano. Enamórate de la palabra de Dios. Comienza a estudiarla por tu cuenta. No creas todo lo que te enseñen así como así. El consejo es ser como los de Berea. Hechos 17:11. Eran más nobles que los de Tesalónica porque recibían la palabra con solicitud y escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que entender la escritura, hay que entender lo que Dios está hablando, porque Dios habla por medio de la escritura. Hay que aprender reglas de interpretación y una de las principales es el contexto. Interpretar cada versículo que quieras entender dentro de su contexto. Es decir, hay que leer antes y después, y lo más recomendable, leer cartas completas. Ojalá te haya sido de bendición. Dios te bendiga.